¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a este nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas, en el que vamos a estar tratando lo más importante que ha sucedido esta semana en el mercado cripto, incluyendo las noticias más importantes macroeconómicas y más relacionadas con el mercado cripto, los análisis de los gráficos más importantes del mercado cripto, como Bitcoin, Ethereum, los TOTAS, dominancias, etcétera. Vamos a comentar y analizar también las altcoins que yo personalmente llevo en mi portafolio. Y por último comentaremos las altcoins que vosotros lleváis en vuestros portafolios o que por lo menos me habéis pedido que analice durante los últimos días en mis diferentes redes sociales. Así que tenemos un montón de cosas que comentar. Ha sido una semana muy positiva para el mercado cripto, así que vamos ya con el vídeo. Vamos a empezar como siempre por CoinMarketCap y lo primero que tenemos que ver es que tenemos una semana muy buena en el mercado cripto, pero que ha sido bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos meses e incluso en los últimos 2 años, y es que hemos tenido una semana bastante plana en cuanto a movimiento del precio de Bitcoin. Como vemos en la columna de los últimos 7 días, vemos que prácticamente no ha habido movimiento en Bitcoin, que se mantiene ahora mismo en los $118.600, pero donde sí que lo ha habido y mucho ha sido aquí en Ethereum y en las altcoins. Si nos fijamos aquí en la columna de los últimos 7 días, vemos que Ethereum ha subido más de un 26%, alcanzando ahora mismo un precio de $3.830, mientras que muchísimas otras altcoins están subiendo también entre un 10 y un 40 o incluso un 50% en la última semana, como por ejemplo vemos a XRP subiendo un 20%, BNB un 11%, Solana un 20%, Dogecoin un 40%, Cardano un 24%, algunas otras un poquito menos, pero la verdad es que la tónica ha sido muy positiva esta semana, sobre todo para Ethereum y para las altcoins, ¿vale? Entonces, antes de ir a los gráficos y ver un poquito cómo estamos a nivel de gráficas, vamos a comentar rápidamente las noticias más importantes que han sucedido durante esta última semana en el mercado cripto y también en el panorama macroeconómico, que como ya sabéis, estamos ahora mismo muy pendientes del tema de la bajada de tipos de interés en la próxima reunión del 30 de julio, que de momento parece que no va a ser así porque tuvimos esta semana el nuevo dato del IPC, del CPI en Estados Unidos, que fue el dato de inflación del mes de junio y fue un poquito más alto de lo que se esperaba, así que eso lo que hace es reducir el margen de maniobra que tiene la Fed para bajar los tipos de interés y, por tanto, se han esfumado, por así decirlo, todas las posibilidades o las opciones de que sí que hubiera una primera bajada de tipos de interés en la reunión del próximo 30 de julio y ya todo el mundo está poniendo los ojos en septiembre, ¿vale? Luego, aparte de eso, Trump sigue con la suya de criticar y cargar contra Jerome Powell por no bajar los tipos de interés. También han aumentado las tensiones comerciales entre Trump y varias potencias, como por ejemplo, ha anunciado un arancel del 25% sobre Corea del Sur y Japón, un arancel del 19% sobre Indonesia, ha presionado un montón a Europa para aceptar un arancel base del 15% sobre la mayoría de productos, mientras que la Unión Europea esperaba que fuera un 10% y todavía están ahí negociando los últimos flecos. También ha amenazado Trump con demandar al Wall Street Journal por publicar una supuesta carta suya a Jeffrey Epstein. Y también tenemos al Banco Popular de China, que ha mantenido sin cambio sus tipos de interés de referencia, ¿vale? Que están históricamente bajos. Mientras China está con los tipos de interés muy bajos, en Estados Unidos seguimos en el 4 y pico por ciento, lo cual es una auténtica barbaridad la diferencia, sobre todo, que hay en cuanto a políticas monetarias en China y en Estados Unidos, que son las dos mayores potencias a nivel mundial, ¿vale? Y luego, más relacionado con el mercado cripto, lo más destacado es que hemos tenido una semana histórica para Ethereum, sobre todo para los ETFs al contado en Ethereum en Estados Unidos, que han marcado un nuevo récord de entrada de flujos de capital durante estos últimos 5 días, con más de 2.000 millones de dólares entrando en los ETFs en tan solo, como digo, una semana. Y luego hemos tenido también el Congreso de Estados Unidos, la aprobación de 3 leyes muy importantes para las criptomonedas, en lo que se ha llamado la Crypto Week, la semana de las criptomonedas, que han sido el Clarity Act, que lo que hace es establecer un marco regulatorio para el mercado cripto, el Genius Act, que lo que hace es regular las stablecoins emitidas en el país, y la Anti-CBDC Surveillance State Act, que lo que hace es prohibir el desarrollo de una moneda digital de Banco Central, una CBDC, con capacidades de vigilancia, ¿vale? Entonces, la verdad es que todo esto es muy positivo. Yo siempre he sido un gran defensor de la regulación para el progreso y la innovación dentro del sector, así que esto me parece una muy buena noticia. Luego, Trump ha anunciado que va a firmar una orden ejecutiva para permitir que los planes de jubilación, el famoso 401k de Estados Unidos, pueda invertir en activos como, por ejemplo, las criptomonedas, lo cual abre un montón la puerta a capital de fondos de pensiones en Bitcoin y en Ethereum, lo cual es muy bueno. Luego tenemos a Coinbase, que ha presentado su nueva aplicación llamada Base,
que va a ser pues una super aplicación que combina wallet, trading, pagos y un montón de cosas. También soporte de pagos para diferentes pues plataformas, lo cual es muy interesante. Kraken ha lanzado una nueva plataforma de derivados para traders cripto en Estados Unidos. Standard Chartered también ha anunciado el lanzamiento de su propia plataforma de trading institucional de criptomonedas. Charles Schwab ha confirmado también que ofrecerá pronto trading de Bitcoin y Ethereum. BlackRock y Canary Capital han solicitado a la SEC lanzar ETFs con staking de Ethereum y de Injective, y también los NFTs han vuelto a captar un poquito de atención, subiendo bastante el volumen y también el precio de las principales colecciones, así que se está notando que Ethereum ya está volviendo, por fin tenemos a Ethereum explotando, que es lo que queríamos, así que muy buenas noticias, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos comentado las noticias, vámonos directamente a los gráficos, ¿vale? Los gráficos, lo más importante que tenemos que comentar, sobre todo es el tema de Ethereum, porque como ya hemos comentado al principio del vídeo, Bitcoin prácticamente no se ha movido nada durante los últimos 7 días. Estamos en este proceso de consolidación después de toda la subida que vimos aquí entre el día 9 y el día 11 de julio, que tuvimos la subida tan fuerte aquí desde los 108 hasta los 117. Y desde entonces, a pesar de formar aquí un máximo histórico en los 123.000, pues ahora estamos formando esta especie de pues fase de consolidación que pues está haciendo que el precio lateralice o caiga relativamente lento, y esto para mí es un claro patrón de continuación. Creo que estamos formando una bandera alcista que en cuanto la rompamos vamos a ver el siguiente impulso alcista de Bitcoin que nos lleve a los 130.000. Así de momento es muy positivo que Bitcoin esté lateralizando y que mientras la liquidez esté flotando, fluyendo hacia Ethereum. Mientras consolidamos esto, quizás esperamos la media móvil de 20 días exponencial para apoyarnos aquí como soporte dinámico y aquí ya tirar para arriba. Así que yo creo que después de toda esta verticalidad de esta semana, lo mejor o lo ideal era lo que estamos viendo, una fase de consolidación para que después ya venga el siguiente impulso alcista y ya vayamos de una forma sana técnicamente hasta los 130.000, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a Bitcoin. En cuanto a Ethereum, como digo, ha sido la gran semana de Ethereum. Si bien habíamos visto un movimiento explosivo aquí el 8 de mayo, que habíamos subido un 30 y pico por ciento, si no me equivoco, desde aquí habíamos subido, bueno, no, un 50%, pues esta semana ha sido también una locura. En cuanto rompimos aquí con fuerza el rango lateral, lateralizamos un poquito y desde aquí hemos subido también otro 30%, lo cual es una auténtica barbaridad. Como veis, solamente vemos velas verdes en el gráfico de Ethereum desde prácticamente pues principios de julio, así que bueno, tenemos una subida muy vertical que no puede durar infinitamente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que llevamos una verticalidad muy alta. Tenemos a Ethereum en sobrecompra muy fuerte en gráfico diario, y lo normal tarde o temprano es que venga una corrección, ¿vale? Veníamos comentando en los últimos meses que tras haberse roto esa directriz bajista y haber empezado a formar los máximos y mínimos crecientes en gráfico diario, el target básico era el comienzo de esta tendencia bajista, lo cual son los 4.100, y por tanto, cuanto más nos vamos acercando a ese precio objetivo, pues menor va siendo el apetito para entrar en Ethereum, y obviamente el ratio de beneficio-riesgo en Ethereum cada vez es más bajo porque estamos muy cerca de un nivel de resistencia muy importante como son los 4.000, y también venimos de una subida muy vertical, por lo que lo más probable es que veamos algún tipo de retroceso en Ethereum de aquí a las próximas 2 semanas, y yo creo que sería muy sano técnicamente, si queremos romper los 4.000 en el medio plazo, que en el corto plazo hiciéramos un movimiento de corrección, un movimiento aquí de retroceso hasta por lo menos los 3.200 o 3.300, que cogiéramos un poquito más de oxígeno técnicamente hablando, que esperáramos a que subieran las medias móviles y ahí impulsarnos e intentar romper esta barrera de los 4.000 con mucha más fuerza, habiendo formado este nuevo mínimo creciente, porque que no se nos olvide que estamos formando claramente una tendencia alcista muy clara. Tenemos aquí máximo, tenemos un mínimo creciente, estamos formando un nuevo máximo creciente, y aquí necesitamos formar este nuevo mínimo para después ya intentar romper los 4.000 con un poquito más de pues seguridad y con un poquito más de fuerza alcista, ¿vale? Así que de momento, yo si tuviera Ethereum, que lo tengo, lo que haría es empezar a vender parcialmente si quieres. Yo personalmente lo he hecho, estoy vendiendo parcialmente un poquito de mi Ethereum para después poder incluso recomprar más abajo aquí, más cerca otra vez de los 3.000, que es a la zona a la que yo creo que debería retroceder Ethereum, y luego cargar aquí y a buscar pues un último impulso por encima de los 4.000, que ya ahí nos entraríamos en otra historia que sería hasta dónde puede subir Ethereum, pero yo creo que un primer target básico en los 4.000 es muy buena zona para por recoger algunos beneficios, y si quieres apuntar más arriba, pues genial, pero teniendo en cuenta que ya
el ratio beneficio-riesgo es muchísimo más bajo una vez que hemos tenido toda esta subida de los últimos meses en Ethereum, ¿vale? Luego contra el Bitcoin, la verdad es que está también muy bien, ha superado también esta zona de los 3.000 satoshis con muchísima facilidad, hizo prácticamente lo mismo que Ethereum contra el dólar, que fue esta subida durante mayo, este rango lateral, fase de ruptura por arriba y por abajo, rompemos hacia arriba y ya nos disparamos, superando también incluso el máximo del 23 de febrero, que era lo importante, y ahora también yo creo que lo que tocaría sería pues una corrección hasta esta zona de los 3.000 o 2.900 satoshis para después coger impulso e ir a buscar los siguientes niveles de resistencia, pero un poquito más adelante, oxigenando un poquito más la gráfica, ¿vale? Vale, eso en cuanto a Ethereum, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco los totals, vamos a ver lo que sería el mercado en general de las criptomonedas, porque aquí entra en juego la estrategia de venta que os quería compartir en el día de hoy, ¿vale? Porque muchísimo me estáis compartiendo pues comentarios o preguntas de ¿qué hago ahora? ¿Compro, vendo? ¿Cuándo compro? ¿Cuándo vendo? Etcétera, etcétera. Así que voy a intentar responder un poco con mi propia estrategia, ¿vale? Ahora tenemos el total 1 en máximos históricos. Estamos ahora mismo en una capitalización prácticamente de 4 trillones ahora mismo en todo el mercado cripto. Y una vez que se ha roto este máximo histórico en los 3.7, yo lo que esperaría sería para comprar fuerte, sería un retesteo de esta zona, aunque pienso que tiene un poquito más de recorrido, ¿vale? Ya en el vídeo anterior comentamos que esto era una bandera alcista muy clara, que lo que nos proyectaba era una subida hasta los 4 o 4.2 trillones, ¿vale? Esta zona que vamos a marcar aquí con el rectángulo, para mí es la zona de salirse del mercado, ¿vale? Esta zona aquí la voy a poner en verde, porque es una zona aquí de objetivo, y luego voy a poner un poquito más oscura para que se vea un poquito mejor, ¿vale? La voy a dejar así y así la veis, ¿vale? Esta para mí es la zona clara de venta, que sería subir en términos porcentuales, pues prácticamente un 10, bueno, ni eso, un 7% más en todo el mercado. Y obviamente esto no significa que tu portafolio solamente pueda subir un 7% más. Si el mercado en general sube un 7%, tú puedes ganar mucho más estando en las altcoins o en las monedas que suban mucho más que la media del mercado, ¿vale? Entonces, esto que no sea ninguna barrera mental, porque aún así se puede ganar mucho dinero, ¿vale? Pero creo que aquí se completa el patrón de bandera alcista y, por tanto, el ratio beneficio-riesgo de estar invertido en cripto es muchísimo más bajo, ¿vale? También la dominancia del USDT, que ya lo vengo comentando en los últimos vídeos, está también pero que muy bien. Hemos roto esta bandera bajista, pues ya sabéis que este gráfico es inversamente proporcional al total 1 y al Bitcoin. Y bueno, el objetivo que tenemos aquí, que comentamos también la semana pasada para tomar beneficios, es la zona del 3.8%, que sería la zona donde rebotamos aquí formando un doble suelo aquí en diciembre y en enero de este año, y también rebotamos en marzo del año pasado, del 2024, ¿vale? Así que es una zona muy importante de soporte y, por tanto, si llegamos a esta zona, creo que va a ser un momento muy claro de tomar beneficios, salirse del mercado, quizás parcialmente o quizás completamente, depende un poco de tu perfil de riesgo y de cómo gestiones tu portafolio, pero yo personalmente voy a vender la mayoría de mis criptomonedas si llegamos a esta zona, que sería el equivalente a que Bitcoin llegase a 130, 140, Ethereum que sobrepasara los 4.000 y sobre todo también que el total 1 llegase a estos 4 trillones, 4.2 trillones que hemos marcado aquí en este gráfico. Vale, vamos con las altcoins, ¿vale? Y en las altcoins ya sabéis que hay un gráfico muy importante y es el de la dominancia de Bitcoin, ¿vale? Vamos a ponerlo en gráfico semanal porque así se va a ver mucho mejor, que por fin hemos tenido una semana muy bajista para la dominancia. Eso significa que las altcoins han subido mucho más que Bitcoin y de hecho estamos testeando aquí esta media móvil de 50 semanas, que tan importante es la dominancia y que de romperse a la baja podríamos ver incluso un movimiento bajista más profundo que permitiese que las altcoins siguiesen subiendo de la forma en la que están subiendo en estos últimos días, ¿vale? Entonces, lo importante ya está hecho, que hemos roto el último mínimo que está aquí en el 62% y ya podríamos estar empezando a formar un cambio de estructura de alcista-bajista, lo cual pues impulsaría un montón Ethereum contra Bitcoin y muchas altcoins contra Bitcoin, ¿vale? De hecho, un montón de altcoins se están poniendo muy alcistas. Los gráficos de las altcoins como el Total 2, 3 y el LODE se están poniendo muy bien. Vamos a verlos uno a uno, pero como veis aquí, el Total 2, impulsado principalmente también por Ethereum, está ya pues en unas zonas muy altas. De hecho, están en zonas de resistencia. Por eso también me refiero a que en Ethereum no sería nada mala idea empezar a vender, porque estamos aquí también en zona de resistencia en el Total 2. En el Total 3, que no incluye Ethereum, vemos que también hemos sobrepasado por fin este máximo que habíamos formado anteriormente el 11 de mayo y ya estamos subiendo por encima del trillón de market cap, ¿vale? Y luego en el Others, que son todas las monedas fuera del top 10, vemos que aquí la forma en la que hemos superado el máximo del 11 de mayo no ha sido tan clara. De hecho, estamos también bastante cerquita y por tanto creo que estas son las que más potencial tienen ahora mismo, las que están fuera del top 10, para conseguir retornos muy altos a corto plazo, ¿vale? Porque si hemos visto esta ruptura y esta confirmación, perfectamente podríamos ver
un retesteo para después subir otra vez aquí a los 400 billones o incluso aquí a los 450, que sería un muy buen objetivo, ¿vale? Entonces, creo que os queréis tener con este punto de referencia el máximo del 11-12 de mayo porque, como veis aquí, ya lo hemos superado tanto en el ODS como en el Total 3 como en el Total 2 y, por tanto, todas aquellas altcoins que no hayan superado todavía ese máximo están por debajo de la media del mercado de las altcoins y aquellas que lo hayan superado con mayor facilidad y estén más arriba significa que están por encima de la media de las altcoins en cuanto a momentum alcista. Entonces, ya una vez comentado los gráficos más importantes del mercado en general, vamos a ir directamente a las altcoins específicas, primero las mías y luego las vuestras. En cuanto a mis altcoins, decir que ha sido una semana bastante buena para el grupo privado, porque la verdad es que las altcoins que estamos ahora mismo tradeando están yendo bastante bien. Ya sabéis, una que me gusta mucho que es Uni, que venía aquí formando este cambio de tendencia bastante bien, formando máximos y mínimos crecientes constantemente. Rompimos aquí durante esta semana el máximo de los 8.5 y enseguida pues hemos visto subidas muy fuertes hasta superar en el día de hoy los $11, que esto nos está formando un nuevo máximo creciente y ahora, aunque tocaría una pequeña bajada para formar un nuevo mínimo creciente, pues la verdad es que espero que el siguiente movimiento nos lleve a la zona de los 14 o 15, que es la zona que tenemos como objetivo para salirnos y de momento la verdad es que bastante contento porque la llevamos ahora mismo en una rentabilidad del 47%, incluso 50%, porque entramos un poquito más abajo, así que muy contento y creo que esto va a seguir así porque, como veis, el máximo del 11 de mayo, que es lo que estamos tomando como referencia, lo tenemos aquí en 7.6, entonces estamos muy por encima y eso nos hace ver que es una de las ganadoras a corto plazo del mercado de las altcoins, ¿vale? Otra que es una otra ganadora del mercado de las altcoins, está claro que es SPX, que es la otra que me gusta muchísimo ahora mismo para el corto o medio plazo y es las que todavía veo con muchísimo recorrido. Ya comentamos la semana pasada que tiene un gráfico que me encanta porque es un doble cap and handle en doble temporalidad, que es aquí en gráfico de semanal o de un día, por así decirlo, en largo plazo tiene aquí un cap and handle muy claro, que si no lo veis lo voy a dibujar aquí rápidamente. Tiene aquí el cap y aquí tiene el handle, entonces cuando rompe esa zona nos proyecta una subida aquí por encima de los 3 y también más a corto plazo tenemos aquí otro cap and handle que es el que hemos formado aquí desde junio, que estamos aquí con el cap, hemos tenido aquí el handle y lo estamos rompiendo ya al alza, así que una vez que hemos roto ya toda esta zona que tenemos aquí marcada en gris por encima del 1.7, 1.8, la verdad es que nos proyecta subidas hasta los $3 y por tanto creo que vamos a ver una subida muy fuerte en el corto plazo de SPX, así que muy contento también por el grupo privado porque entramos aquí en torno a los 1.20 y ya la llevamos en un 60% de beneficio, así que bastante contento con esta operación y de momento la vamos a dejar correr al igual que Uni, ¿vale? Y luego las otras dos que tenemos en el portafolio a nivel de altcoins así grandes están cerquita de tocar de profit. Tenemos a AVE por un lado, que la compramos aquí en los 2.50 y de momento está luchando por romper los 330. Si lo vemos aquí en 4 horas está bastante claro que son los 3.000, bueno, los 332 más o menos. Si lo rompe aquí se va a disparar hasta los 360 y ahí es donde vamos a intentar pues venderlo y ya salirnos de AVE, que la llevamos de momento en una rentabilidad un poquito más baja porque es un trade un poquito más conservador, de un 30%, pero de momento bastante bien. Y por último, Hype, que estuvo a punto de tocarnos el P-Profit aquí en este lunes 14 de julio, se quedó a prácticamente nada, llegó a 50 y lo teníamos en 50.7, pero bueno, después de haberse apoyado aquí en la EMA de 20 días, yo creo que vamos a ver otro impulso al alza de Hype e incluso creo que lo vamos a ver acercarse a los $60 si el mercado continúa bastante estable o incluso un poquito alcista, ¿vale? Así que eso es como de momento tenemos el portafolio. No hemos hecho tampoco mucho movimiento a nivel de compras, hemos hecho más a nivel de ventas en el caso de Ethereum, que nos hemos quitado un poquito de Ethereum porque ya lo veníamos pues aguantando desde hace bastante. Entonces, pues bueno, así es como lo estamos haciendo un poquito en el grupo privado. Y luego vamos ya con vuestras altcoins, porque la verdad es que me habéis pedido un montón de ellas en el día de hoy. De hecho, he tenido que descartar algunas cuantas porque si no iba a analizar aquí 35 altcoins y era imposible, así que he seleccionado las 10 que más se han repetido o las que considero yo que están un poquito mejor para analizar y vamos con ellas, ¿vale? La primera es ENA, que también me gusta mucho y teniendo como referencia lo que hemos dicho del máximo del 11 de mayo en las altcoins, que es el máximo que hemos roto tanto en el Total 2, 3 y en el Others, tenemos que exigir a una criptomoneda que esté por encima de ese máximo, ¿vale? Entonces, aquí en el caso de ENA vemos que el cambio de tendencia es bastante claro. Teníamos una zona aquí de resistencia muy fuerte en torno a los 45-47 céntimos. La hemos roto en el día de hoy y por tanto puede ser una muy buena idea para buscar un retesteo
aquí de la zona previamente rota, buscarlo aquí y buscar una subida hasta los 95, incluso el dólar, en lo que se podría plantear como una entrada aquí, buscar la subida hasta aquí, que no hay tampoco zonas de resistencia claras, y poner un stop loss aquí por debajo de la zona previamente rota al alza, ¿vale? Si bajamos a 4 horas, veremos que pues ya se ha producido un primer retesteo, ha salido al alza, pero yo esperaría a que cayese un poquito más por debajo de los 49 céntimos para poder entrar otra vez en esta moneda, ¿vale? Pero me gusta bastante. Luego, KNC, la verdad es que ha tenido una subida muy buena, ha subido desde los 29 céntimos hasta llegar incluso a los 75, una subida del 150%, pero como veis, si nos vamos un poquito más atrás en la gráfica, vemos que ha hecho un montón durante los últimos 2-3 años, un montón de subidas de este estilo y después se derrumba, ¿vale? Tenemos esta primera subida, por ejemplo, aquí, que sube muy fuerte aquí y luego ya se derrumba. Subida fuerte, se derrumba, subida fuerte, se derrumba, subida fuerte, se derrumba. Aquí otra vez, y aquí lo que hemos visto es una subida también muy fuerte, pero enseguida se ha derrumbado y es una moneda a la que le cuesta pues mantener los niveles conseguidos y por tanto no es una moneda que la verdad es que me interesa ahora mismo porque el historial que tiene es bastante malo o negativo en ese sentido, ¿vale? Luego tenemos a Dodge, que la verdad es que me gusta bastante porque, bueno, viene de una estructura bajista como prácticamente todas las altcoins, pero hemos visto que ya ha roto la zona aquí del máximo del 11 de mayo, que es la zona de los 25 céntimos, y por tanto, al igual que en ENA, si vemos una pequeña caída del mercado y retesteamos esta zona, puede ser muy buena para buscar la siguiente zona de resistencia, que sería la zona por encima de los 0.4, y por tanto podríamos buscar una especie de pues operación de este estilo, poniendo aquí el stop loss por debajo de la zona previamente rota y por tanto el ratio beneficio-riesgo es muy bueno, es de 4-1, en ENA también era es incluso aquí del 7-1, así que es una barbaridad, está muy bien ENA. Y bueno, por eso Dodge me gusta también bastante, pero esperaría a que viésemos algún tipo de retroceso en los próximos días, ¿vale? En cuanto a ADA, también gráfico muy parecido, estamos rompiendo también aquí el máximo del 11 de mayo y también esperaría a una corrección hasta la zona otra vez de los 82-81 céntimos para buscar una subida hasta los 1.16, ¿vale? También aquí entraría en esta zona, pondría como take profit los 1.15 y también pondría estos los ajustado aquí por debajo de la zona de los 80 céntimos, ¿vale? También un ratio muy atractivo. Luego, en Render, por ejemplo, esto es un muy buen ejemplo de una moneda que todavía no ha superado el máximo del 11 de mayo y por tanto de momento no me interesaría, ¿vale? Prefiero perfectamente esperar a que haga este movimiento, que luego reteste esta zona y aquí entrar buscando esta continuación alcista hasta los 8-9 dólares, ¿vale? Pero hasta que no llegue a esta zona, la rompa y luego reteste, no me interesa entrar en esta moneda porque de momento no ha superado esta zona del máximo del 11 de mayo, ¿vale? En el caso de Tao vemos que tampoco lo ha superado, ¿vale? Veníamos de una subida muy fuerte aquí durante el mes de abril, pero de momento se ha diluido y no hemos conseguido superar y coger momentum superando esta zona de resistencias, que es la zona de los 480, incluso 500 dólares, ¿vale? En el caso de que en los próximos días veamos una ruptura por encima de los 500 y lo retesteemos, ahí sí que buscaría una entrada buscando un retesteo y una continuación hasta los 700, poniendo aquí pues el precio de entrada, aquí el take profit y el stop loss por debajo de la zona de los 450-500 dólares, ¿vale? En XRP, que es una de las grandes protagonistas del momento, vemos que estamos formando un nuevo máximo histórico, hemos superado el máximo aquí de los 3.35 y la verdad es que ahora mismo, estando en máximos históricos, la verdad es que a mí personalmente no me llama mucho la atención porque considero que ya está 3 a nivel de market cap y tiene una capitalización muy alta que no es fácil de seguir aumentando, pero bueno, es un proyecto que la verdad está bastante bien. Si lo habéis comprado aquí cerca de los 2, le habéis sacado ya pues prácticamente un 100% de rentabilidad, entonces está pero que muy bien. Y bueno, yo como máximo me esperaría a lo mejor a un retroceso, a lo mejor en la zona de los 3.15, incluso 3, que es donde también tiene aquí zonas sin rellenar, tiene imbalances, entonces quizás esperaría a lo mejor a que hiciera una corrección de este estilo para poder cargar aquí y buscar una continuación alcista, pero ya os digo que no es de las que más me interesan porque a nivel de capitalización es ya muy grande y considero que es muy complicado que vaya a hacer un por 2 o un por 3 desde estos precios, ¿vale? Luego, en RAI, la criptomoneda de Raydium, vemos que tampoco hemos superado el máximo de mayo, entonces de momento tampoco me interesa, una situación bastante parecida a la de Tao y a la de Render. También me esperaría a que rompiese la zona de los 4 dólares, retestease y luego ya entrar para buscar una continuación, pero de momento no la tocaría. Luego, CES es una moneda muy nueva que la verdad es que
yo esperaría incluso a que empiece el siguiente impulso al alza para poder entrar en ella, ¿vale? Sí que es verdad que podríamos argumentar que está formando aquí una especie de bandera alcista, que con un primer impulso muy fuerte y luego aquí pues un movimiento de compresión que luego podría perfectamente terminar con un nuevo movimiento alcista de este estilo, pero de momento a mí es que teniendo muchas monedas que están en una situación bastante mejor o más clara a nivel técnico, yo no tocaría la de CES de momento, ¿vale? Y luego por último la de Ondo, que también me la habéis preguntado bastantes de vosotros, estamos justamente retesteando la zona del máximo del 11 de mayo, que es la zona aquí de los 1.1, y bueno, la verdad es que también está interesante porque en el momento en el que la rompa podemos esperar un retesteo, al igual que en muchas otras, para entrar y buscar la continuación hasta los 1.6, que sería en la siguiente zona de resistencias o la siguiente zona de ventas, ¿vale? Entonces, estas son ahora mismo las criptomonedas que más me habéis preguntado. Muchas de ellas, como habéis visto, están en zonas muy buenas para vigilarlas. Por ejemplo, Ondo está muy bien para vigilarlas. ENA, como hemos dicho, está muy bien para vigilar un retroceso. En DOTS está muy bien para esperar un retroceso. En ADA está muy bien para esperar un retroceso. Render y Tau están todavía pendientes de superar el máximo del 11 de mayo. XRP yo esperaría también un retesteo. En Radium esperaría que rompiese. En CES no la tocaría. Y en Ondo esperaría una subida más y luego un retesteo, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo opino sobre estas altcoins. Me estoy basando, como estáis viendo, en los máximos del 11 de mayo para ver si han roto la estructura lateral o bajista que venían trabajando en los últimos meses para ya empezar una tendencia alcista mucho más clara y que nos dé una probabilidad mucho más alta de que la operación sea exitosa, ¿vale? Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este análisis semanal. Si ha sido así, dejadme un like. No olvidéis comentar abajo lo que os ha parecido el análisis y suscribiros al canal para no perderos ninguno de estos vídeos. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, que tengáis una muy buena semana y os mando un fuerte abrazo para todos.